En su discurso de toma de posesión, el presidente Donald Trump expresó su deseo de que durante su mandato su gobierno retome el control del Canal de Panamá. Les invito a que hagamos juntos un poco de historia sobre este tema que está a la orden del día. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico, El Tesoro del Presidente. El istmo panameño fue explorado por primera vez por los conquistadores españoles a inicios del siglo XVI. Vasco Núñez de Balboa fundó las primeras ciudades en lo que hoy es el territorio de Panamá y descubrió el Océano Pacífico el 29 de septiembre de 1513, al que bautizó como Mar del Sur. En su honor, la moneda oficial panameña hoy día se denomina Balboa. Los primeros barcos en atravesar el istmo fueron 4 bergantines españoles que Balboa mandó a desmontar y trasladar en piezas a través de la selva, en una tarea muy dura y digna de recordación, y volver a montarlos en aguas del Pacífico para continuar explorando toda la costa americana en este océano. El clima y la selva dificultaron mucho el desarrollo del istmo, que se convirtió en una ruta de tránsito de metales preciosos y productos provenientes de las posiciones españolas en el Pacífico en su ruta hacia Europa y hacia España. Este traslado se efectuaba por tierra entre las orillas del Pacífico y la del Atlántico y era muy dificultoso. Durante toda la época virreinal, Panamá se limitó a este papel de simple ruta comercial, porque las condiciones de su entorno no invitaban a los colonos a asentarse, prefiriendo dirigirse estos a otras tierras más ricas y salubres. Al principio del siglo XIX, tras las independencias sudamericanas de España, Panamá quedó incorporada al territorio de Colombia. En 1850, al calor de la fiebre del oro en California, los norteamericanos construyeron un ferrocarril a través del istmo, facilitando el transporte de mercancías y personas. En 1879, el gobierno de Colombia le dio autorización a una compañía francesa, encabezada por el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, para comenzar la construcción de un canal interoceánico en el istmo de Panamá. Lesseps contaba con el mérito de haber construido el canal de Suez entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, con capital francés, y que ahorraba a los barcos dar toda la vuelta al África para alcanzar el Océano Índico. La principal beneficiaria de este canal fue Inglaterra, ya que facilitaba mucho el viaje hasta su importante colonia de la India. Este canal, excavado a través de la arena del desierto del Sinaí, tenía la particularidad de no tener esclusas. Lesseps quiso repetir en Panamá el proyecto de un canal sin esclusas, lo que implicaba una inmensa excavación. La obra comenzó en 1881. Pronto se manifestaron sus dificultades, y estas, más la insalubridad de la zona, que se cobró innumerables víctimas entre los obreros, hicieron casi imposible la monumental obra. En 1889, la compañía de Lesseps fue a la bancarrota y condujo a uno de los mayores escándalos financieros en la Francia del siglo XIX. Se reorganizó con el nombre de Nueva Compañía Francesa del Canal de Panamá, con unos pocos empleados encargados de encontrar algún comprador para el proyecto, ya que los inversores querían recuperar su dinero. En 1898, siendo Theodore Roosevelt su secretario de Marina, y en las circunstancias de la guerra hispanoamericana, ordenó al acorazado Oregón que se trasladara a aguas cubanas. El único problema era que el Oregón se encontraba en San Francisco, casi 20.000 kilómetros y un océano más allá. Le tomó 67 días en una travesía llena de peripecias, bordeando el cono suramericano. Se puso de manifiesto la necesidad de los Estados Unidos de acercar sus dos costas. 3 años después, Roosevelt devino presidente de la Unión, y uno de sus más grandes éxitos fue lograr que el Congreso aprobara la construcción del canal.
Percibiendo una oportunidad de oro, la compañía francesa ofreció prontamente vender sus derechos al Congreso americano por $100 millones. Pero muchos congresistas eran partidarios de la construcción del canal a través de los lagos de Nicaragua, dada la anterior experiencia francesa que ponía de manifiesto las dificultades de construir el mismo a través del istmo panameño. Philippe Bunau Varilla, un ingeniero francés que había invertido $400,000 en el proyecto de Lesseps y estaba determinado a recuperar al menos algo de esta pérdida, comenzó a presionar vigorosamente a través de los lobbies en Washington a favor de la opción panameña. Se dedicó a repartir entre congresistas, banqueros, políticos y navieros americanos más de 13,000 folletos, postales y sellos de correos que mostraban los volcanes nicaragüenses en erupción, poniendo de manifiesto los peligros que estos representaban para la monumental obra. Finalmente, el Congreso votó la construcción del canal por Panamá y la compañía francesa aceptó la oferta a la baja de $40 millones. Pero entonces surgieron dificultades con Colombia. Según algunos autores de la época, el gobierno colombiano al parecer quería expropiar los derechos de construcción que en su día fueron obtenidos previo pago por la compañía francesa, alegando incumplimiento para volver a venderlos. Entre otros interesados estaban los comerciantes alemanes afincados en Colombia que presionaban para tratar de que estos derechos fuesen adquiridos por una compañía alemana. Los accionistas franceses corrían el peligro de perder todo el dinero invertido ya de forma definitiva. Pero Bunau Varilla no se quedó de brazos cruzados. Rápidamente organizó una revolución independentista entre los panameños que veían en el canal una oportunidad de desarrollo para su región. Muchos panameños se unieron a su causa. Al parecer, en todo momento mantuvo informado al presidente Roosevelt de la marcha de la conspiración. El 30 de octubre de 1903, varios cañoneros americanos se presentaron en el puerto de Colón. El 3 de noviembre, los panameños iniciaron la revuelta independentista en la ciudad de Panamá. Panamá se hallaba separada de Colombia por la selva prácticamente impenetrable del Darién, así que las Fuerzas Armadas colombianas debían ser trasladadas por mar. Una cañonera colombiana fue despachada a Colón llevando 500 soldados. Pero allí se toparon con que los marines americanos habían asegurado la estación del ferrocarril que atravesaba el istmo hasta la ciudad de Panamá, y los directivos americanos, dueños del ferrocarril, se negaron a permitir a los soldados colombianos usar este medio de transporte, alegando la excusa de que no podían pagar los boletos. Los barcos colombianos y americanos se apuntaron amenazadoramente con sus cañones, pero ninguno disparó. Colombia era demasiado débil para retar a los Estados Unidos y simplemente se retiró 3 días después de iniciada la revuelta. Los Estados Unidos reconocieron inmediatamente a la nueva República Centroamericana y el presidente Roosevelt se apresuró a firmar un nuevo contratado canalero con Bunau Varilla, que se encontraba en Washington y actuaba como embajador de Panamá. Algunos dicen que firmó sin ni siquiera consultar a los revolucionarios panameños. Bunau Varilla mantuvo siempre que, además de defender los intereses panameños, defendió también los de Francia al impedir que Alemania se hiciera con los derechos de construcción del canal, y que actuó como un auténtico patriota francés, afirmación que hizo buena durante la Primera Guerra Mundial, cuando se alistó en el ejército francés y perdió una pierna luchando contra sus viejos enemigos los alemanes. Según el tratado, los americanos controlarían una zona de 10 millas, que son aproximadamente 16 kilómetros, de costa a costa por donde pasaría el canal, exceptuando las ciudades de Colón y Panamá. Finalmente, en 1914, después de 10 años de obras y más de 27,000 obreros muertos en accidentes o por enfermedades, el primer barco atravesaba el canal, a través de varias esclusas, dimensionadas según la eslora y la manga del malogrado transatlántico Titanic. Finalmente, en 1922, los Estados Unidos pagaron a Colombia una indemnización de $22 millones por la separación de Panamá en 1903. También se le otorgó el derecho a paso franco por el canal a sus buques militares. Entonces, Colombia reconoció a la República de Panamá.
Quien conozca esta circunstancia de esta independencia puede pensar con toda lógica que Panamá fue un país creado por y para el canal y que debe su existencia a este. Una vez construida la estratégica vía de comunicación que permitía el rápido trasvase de los barcos de la US Navy de un océano a otro, los americanos se dedicaron a protegerlo. Arrendaron a los presidentes panameños 134 bases militares, lo que dio un tremendo impulso económico al país, y construyeron grandes baterías costeras. Un ejemplo de las buenas relaciones de Panamá con los Estados Unidos en ese periodo fue que Panamá entró a su lado en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda fue el primer país hispanoamericano en declarar la guerra al eje, el 7 de diciembre de 1941, el mismo día del ataque a Pearl Harbor, inclusive antes que los propios Estados Unidos, que lo harían al día siguiente, el 8 de diciembre. Durante la contienda, submarinos japoneses y alemanes amenazaron las cercanías del canal. En 1948 se crea la Zona Libre de Colón como iniciativa del gobierno panameño. En 1962 se inauguró el Puente de las Américas, que cruza sobre el canal, eliminando así las dificultades de los panameños para trasladarse de un lado a otro de su país, partido en dos por la vía transoceánica. Fidel Castro tomó el poder en La Habana el 1 de enero de 1959. Y solo 4 meses después, en abril de ese mismo año, un grupo de 85 hombres, entre cubanos y panameños, fuertemente armados, partieron de Cuba y desembarcaron en las costas de Panamá con el objetivo de impulsar una revolución y conquistar el poder. Este fue el primer intento de Castro de exportar la revolución cubana a otros países mediante el uso de la guerra de guerrillas. Tras varios enfrentamientos con la Guardia Nacional, estos expedicionarios fueron cercados y se rindieron incondicionalmente. A partir de la década de 1960, al calor de la Guerra Fría y también a causa de la injerencia cubana, comenzaron los disturbios estudiantiles y reclamos de soberanía sobre el canal, que llegaron hasta la ruptura de relaciones diplomáticas entre Panamá y Estados Unidos. Ya la cosa iba cambiando. El 11 de octubre de 1968 se produce un golpe de Estado, encabezado por el general de la Guardia Nacional Omar Torrijos, que derroca al presidente electo democráticamente, Arnulfo Arias, y comienza una dictadura militar que trajo consigo exilios, desapariciones, asesinatos y corrupción. En 1977 se firman los acuerdos Torrijos-Carter. Este presidente americano, tachado por algunos como débil, se comprometió con la Junta Militar golpista a la entrega del canal y al abandono de las instalaciones militares estadounidenses. En 1981, Torrijos muere en un sospechoso accidente de aviación y es sustituido por el general Manuel Antonio Noriega, quien mantuvo y empeoró la dictadura militar en Panamá. Con este general, apodado Cara de Piña, se incrementó la luna de miel con Fidel Castro, quien le envió armas y asesores para formar los llamados batallones de la dignidad, unidades paramilitares copiadas de las milicias territoriales cubanas. Al igual que las cubanas, estas milicias estaban integradas por civiles con poca preparación y disciplina militar, que solo valían para desfiles y para la represión. Estaban bien armadas con fusiles Kalashnikov y lanzacohetes RPG que Castro envió a Panamá. Cuando llegó la hora de hacer buenas sus consignas, estos batallones se desbandaron y sus integrantes corrieron a ocultarse entre la población civil. En 1989, Noriega anuló de forma violenta un intento de elecciones democráticas. Ese mismo año, el 15 de diciembre, en el colmo del populismo y la irresponsabilidad, y seguramente asesorado por el genio Fidel Castro, declaró la guerra a los Estados Unidos, la potencia militar más poderosa del planeta. 2 días más tarde, un teniente americano fue muerto por soldados panameños en un retén frente a un cuartel. El 20 de diciembre de 1989, los americanos desataron la Operación Causa Justa e invadieron Panamá,
con el objetivo de capturar a Noriega, acusado de narcotráfico y otros delitos. El presidente Bush padre envió a la 82 División Aerotransportada y a los Rangers del Ejército, en total 20.000 hombres, apoyados por helicópteros Apache y los recién estrenados aviones invisibles F-117. El ejército panameño, compuesto por 12.000 soldados, ofreció resistencia, sobre todo en el aeropuerto y en el barrio del Chorrillo, en donde estaba el cuartel general de Noriega. Este barrio pronto cogió fuego y el incendio lo dejó totalmente arrasado. Noriega, a pesar de que había prometido morir luchando, no tuvo oportunidad de llegar al aeropuerto, en donde lo esperaba su avión personal, que lo llevaría a otro país, quizá a Cuba. Pero los americanos habían tomado las pistas y inutilizado el aparato. Se escondió en la Embajada del Vaticano y posteriormente se entregó a sus enemigos. Cumplió prisión en los Estados Unidos, en Francia y en Panamá, en donde murió en el 2017. Las bajas norteamericanas consistieron en 24 militares muertos y 5 helicópteros derribados. Las bajas panameñas, entre militares y civiles, oscilan entre 200 y 3.000, según la fuente que proporciona el dato. Esta invasión significó el fin de la larga dictadura militar en Panamá y la restauración de la democracia, que decretó la disolución de las Fuerzas Armadas para evitar futuros golpes. En diciembre de 1999, en cumplimiento de los acuerdos Torrijos-Carter y siendo el presidente Bill Clinton, los Estados Unidos entrega el control del canal a las autoridades panameñas. En el año 2016, tras varios años de trabajo, se termina la ampliación del canal, ejecutada por una empresa española que ha sido clasificada como una de las obras de ingeniería más significativas del siglo XXI. Esta ampliación permite el paso del doble de barcos y barcos de mucho más grandes dimensiones. Actualmente, el 55% de las ganancias por el peaje del canal provienen de las nuevas esclusas españolas. Así que por ese lado creo que Trump tiene más bien poco que reclamar. Donald Trump se quejó en su discurso de inauguración de que los Estados Unidos están siendo estafados económicamente en el canal de Panamá y manifestó su alarma por la penetración de China en la estratégica vía interoceánica. Calificó de tonto el acuerdo de Torrijos-Carter y dijo que nunca debió firmarse. Vamos a comentar un poco estas afirmaciones. A raíz de estas acusaciones, las autoridades panameñas han expresado que las tarifas del peaje del canal son iguales para todos los barcos y que no se cobra por encima a los barcos americanos. También han dicho que es falso lo de la penetración china. Pero, si bien es cierto que no hay soldados chinos patrullando el canal, no pueden negar la creciente influencia china en el país, económica y política. Un ejemplo de hasta dónde llega esta influencia fue que obligaron a Panamá a romper relaciones con Taiwán en el 2017. China dispone de importantes empresas en la zona del canal y 2 importantes puertos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico. En cuanto al tratado Torrijos-Carter, creo que ya eso es agua pasada y no creo que Trump pueda anularlo. Solo quiero apuntar que al respecto que este tratado se firmó con un gobierno golpista que no fue elegido en las urnas y que no tenía legitimidad democrática. Ahora bien, este tratado incluye una cláusula que puede invalidarlo, y es que Panamá debe garantizar la neutralidad del canal. Ojo, que esta no es una neutralidad económica o formal, es una neutralidad estratégica para tiempo de guerra. O sea que hay que ser muy cuidadoso con lo que se construye allí y de qué forma se opera. En este caso, Trump, a través de su secretario de Exteriores, Marcos Rubio, ha expresado que en caso de una crisis política internacional, los 2 puertos que en las 2 bocas del canal que controla China se prestan para ejecutar un bloqueo o una obstrucción o una ralentización del tráfico en la vía interoceánica. En su discurso de inauguración,
Trump manifestó su deseo de recuperar el canal, pero no dijo cómo. En todo caso, no mencionó el uso de la fuerza, como le atribuyen a muchos medios de comunicación aquí en España. Estos mismos medios omiten la parte del discurso en que dijo que se proponía ser un presidente pacificador que pretende terminar con las guerras. Esto no casa con una amenaza de intervención militar contra un país pequeño que no tiene ni siquiera ejército. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. Yo quiero ser optimista y pienso que la situación con Panamá se resolverá por medios pacíficos. Que Trump lo que hará será renegociar un acuerdo muy ventajoso para Estados Unidos, pero sin llegar a las armas. Claro que también me puedo equivocar. ¿Cuál es vuestra opinión a este respecto? Hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dejen su comentario y opiniones para que podamos debatir. Si les ha gustado, por favor dejadme un like, que esto me ayuda mucho a seguir creando contenido. No olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que no os perdáis próximas entregas. Aquí los dejo con una promo de mi libro sobre la batalla de Playa Girón o Bahía de Cochinos, que se encuentra a la venta en Amazon. Creo que resultará muy útil para los interesados en la historia de esta área geográfica del planeta. Hasta luego.